computadora que normalmente se suele apagar, y bueno, justamente el hecho de estar conectado con el teléfono también me sirve para que podamos ir y no estemos y no nos quedemos tan en silencio y no estén esperando tanto tiempo, ¿no? Bien, ahora que termino de conectar el programa, yo les voy a ir explicando el método cluster, el que vimos, lo que hace es realiza un agrupamiento natural utilizando el histograma de la imagen que estamos considerando para clasificar. Entonces, ¿cómo se utiliza el histograma? ¿Se acuerdan que nosotros, la clase pasada, analizamos una serie de escalones de ese histograma? Bueno, el histograma tiene la pendiente positiva y la pendiente negativa. Bueno, de un lado se llaman escalones y del otro lado se llaman picos. Entonces tenemos picos y escalones. Lo que hace el programa es determinar dónde están esos picos y escalones, y a partir de ese valor va empezando a agrupar todos los niveles digitales más próximos. ¿Y hasta dónde? Y hasta la mitad de la distancia con la clase siguiente. Entonces, la única intervención que puede tener el operador es definir cuántos o qué tan generalizado va a estar ese histograma. Yo puedo pedirle una generalización grosera o una generalización fina, y la otra cosa que puedo intervenir es definir la cantidad de clases que vamos a necesitar. Bien. Por el otro lado, el método que vamos a ver ahora en breve, que es el método de SOCLASS, lo que hace es comportarse de igual manera que el método de clasificación de clúster. Hace la primera parte, hace exactamente lo mismo que el clúster, con la única diferencia es que la imagen de salida, que retiene todas las clases, la vas a someter a un análisis posterior. Ese análisis posterior, ¿sí?, va a ser un análisis del histograma de salida de esa imagen resultante. Y ahí va a analizar los picos de ese histograma y va a volver a reagrupar los niveles digitales. Y puede volver a repetir ese proceso, o sea, la imagen de salida el programa puede volver a analizar el histograma, definir dónde están los picos y escalones, y lo que puede hacer es volver a ajustar. Esto se llaman iteraciones. Una iteración sería repetir el proceso que estamos definiendo. Y acá el operador puede intervenir de dos maneras. Una, definir la cantidad de clases que yo quiero finalmente, y definir también la cantidad de iteraciones para lograr el ajuste que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hoy vamos a revisar, ¿sí?, cuáles son estas iteraciones. Vamos a ver si hay una modificación o un cambio a partir del cual yo tenga que verificar si hay alguna iteración, y finalmente vamos a obtener ese mapa o esa imagen de clasificación y la vamos a comparar con las clasificaciones que realizamos para el método cluster. Hicimos varias y numerosas clasificaciones con el método cluster. ¿Sí? Ahí cambié de pantalla. Esas variaciones que hicimos con el método cluster normalmente se hacen siempre. ¿Y para qué sirven? Y sirven para ir definiendo cuál es la mejor clasificación que se va a ajustar a nuestra realidad de campo o a nuestra verdad de campo. Por ahí preguntan, ¿cuál es la mejor clasificación? Y es la que mejor agrupa las clases de coberturas presentes en el terreno en función de los objetivos de nuestro trabajo. O sea, no hay una verdad absoluta, ¿sí? Acá
un poco de prueba y error. Hay mucho de manipulación de datos estadísticos en función de la experiencia de quién está haciendo el procesamiento. Uno, después de trabajar con muchas imágenes, puede más o menos, haciendo una interpretación previa de la imagen, puede saber cuáles pueden ser las clasificaciones que pueden dar mejor resultado. Entonces, en base a eso, por ejemplo, se pueden hacer algunas clasificaciones. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo cuando trabajo para hacer clasificaciones en la cuna, el método cluster, isoclast, no se ajusta. Tenemos que pasar directamente al método supervisado y correlacionar las unidades de vegetación con las unidades fisiográficas. ¿Cómo se logra eso? Con datos de campo. O sea que nosotros hacemos un mapa preliminar, creamos campos de entrenamiento, obviamente, después se va al campo, se verifica y se vuelve de nuevo a ajustar el mapa si es que hace falta. Ahora bien, ¿cómo se ajusta el mapa? Y bueno, ajustando los campos de entrenamiento. Entonces, yo fui al campo y dije, bueno, en este polígono tengo, por ejemplo, añagual, o tengo una estepa arbustiva, o tengo una estepa graminosa, o es suelo desnudo, o es sal, y puedo incluirlo en los campos de entrenamiento, pero con la certeza de que esa cobertura está presente en el lugar, porque yo la vi. Para eso hay que ir al campo con un GPS. ¿De acuerdo? Bien. Ahora les comparto la pantalla de Idrisi y vamos a empezar a trabajar. Acá me sale este cartelito. A ver, estoy todavía si no me aparece nada. Bien, ¿les aparece algo ahí? Todavía no, profe. Bien, está cargando. Vamos a ver, voy a cerrar el programa y lo vuelvo a abrir. A ver si lo carga más rápido. ¿Verdad? Hoy vamos a tratar de llegar a completar el método ISOCLASS y vamos a tratar de crear los campos de entrenamiento para hacer el método supervisado. Y el jueves vamos a aplicar todos los métodos supervisados, vamos a analizar la salida, vamos a ver los errores, vamos a ver y algunas otras cosas, algunos otros conceptos, y después ustedes van a tener que hacer un análisis, una comparación de todas las imágenes de clasificaciones que le den, y van a decidir con cuál se van a quedar, y eso lo van a justificar en la práctica. O sea, básicamente, poniendo las imágenes de clasificación y vayan haciendo una breve comparación y muy cortita, y después la justificación de por qué se quedan con la que se quedan ustedes. Y en función de eso, con la que ustedes se quedan, van a tener que explicar al menos 6 unidades
A ver si me sale. Esto es todo televisión en vivo, ¿no? Imagínense cuando estamos en la sala de cómputo, en la presidencial, de las 25 máquinas que tenemos en la sala de cómputo, eh, normalmente 20 tienen problemas. Que nos espera a nosotros realmente pasa, profe. Bueno, mi máquina tiene problemas conectada con Zoom. Si no estuviera conectada con Zoom, no la espera. Pero algunas cosas parece que se bloquean con el Zoom, así que no creo que usted tenga mayores inconvenientes. Sigue trabajando en la máquina y no regresa de central. Va el 21% del paso ahora. No se preocupen, yo lo voy a contar en cuenta ahora. Eh, Cada uno de los programas utilizados en sistemas de información geográfica o los programas de apoyo para procesamiento de imagen satelital tienen mayores o menores capacidades. No todos tienen las mismas capacidades. Por ejemplo, este programa IRIS tiene mucha potencialidad para realizar procesamientos de imágenes. Hay otros programas, por ejemplo, QGIS, ArcGIS, etcétera, no tienen tantos módulos de clasificación. Tienen a lo mejor tienen un módulo de clasificación natural que es MetroCluster y algún que otro método supervisado. No tienen todos los métodos. ¿Por qué? Porque tienen o están diseñados para trabajar con gran potencia para elaboración de mapas, para cartografía digital. ¿Sí? Idrisi no tiene potencia para cartografía digital, no tiene posibilidad de editar simbologías de cartografía. O sea, el mapa que se puede hacer en Idrisi es muy básico, muy básico. Entonces no da para hacer mapas. Pero todos los programas tienen lo que se denominan, tienen interfaces que son de intercambio, ¿no? Por ejemplo, uno guarda una imagen en Idrisi y la exporta en GeoTIFF y después esa imagen la puedo abrir en QGIS, en ArcGIS, en SOPI, en ERDAS, en ENVI, en cualquier otro programa. Es más, si la exportan en GeoTIFF, la pueden abrir directamente en Google Earth. ¿Por qué? Porque el sistema de almacenamiento GeoTIFF, que es un sistema de almacenamiento de básicamente BCQ, no es de LB, eso lo vieron en la teoría, van a intercalar líneas, van a intercalar. Bueno, cuando guardan una imagen en GeoTIFF, a diferencia de una imagen TIFF común o una JPG común, lo que hace es almacenar en el archivo adicional, almacenar todas las características que tienen que ver con la proyección cartográfica, sistemas de coordenadas, todo eso, la ubicación espacial, etc. Entonces, cuando uno la abre en Google Earth reconoce que es una imagen GeoTIFF y que proviene o que ya tiene un sistema de referencia definido y le va a abrir la imagen en el espacio territorial que le corresponde. Y van a ver que coincide con el sitio donde responde el Google Earth. O sea que el Google Earth también lo puede utilizar de visualización de alguna imagen que hayan procesado o elaborado ustedes y la pueden guardar como de aquí. Este va en el 82%. Ya cuando termine de procesar, calculo yo que les va a aparecer a ustedes algo, o por lo menos les va a compartir la pantalla. Otra cosa que quería comentarles respecto de esto es que estos métodos son todos estadísticos, o sea que todos los métodos lo pueden leer en libros de estadística, o pueden entrar a cualquier portal de internet y leer cuáles son las
cuáles son las especificaciones metodológicas de cada uno de estos procesos. Entonces no hace falta decir, no sé cómo hacer si no sé cómo hacerlo, contrato a alguien que lo sepa hacer, pero yo tengo que leer la teoría para saber qué es lo que está haciendo el procesamiento, qué es lo que está haciendo ese algoritmo, qué resultado voy a obtener y cómo lo voy a interpretar. Si yo no sé la teoría, esa interpretación la voy a malograr, o sea, no voy a lograr un buen resultado en mi interpretación de datos de salida. Entonces, ahí voy a empezar a tener problemas. Cualquiera puede usar cualquier tipo de método de clasificación, le doy los colores más bonitos a cada una de las clases, la pongo en un mapa y la presento. Y cuando viene la persona me contrató, ingeniero, ¿qué es este color? No tengo idea. El programa me dio un color así medio clarito, bonito, pero no tengo idea de qué es. Entonces, nosotros tenemos que actuar con ciencia, aplicar nuestro conocimiento, ¿sí?, en un marco metodológico, y de esa manera nosotros vamos a saber qué es lo que está haciendo el programa. ¿Sí? Bien. Esto va a tardar un poco más de la cuenta, así que vamos a estar precisando un segundito que voy a compartir otra cosa. El práctico de clasificación está en proceso de finalización, ya para subírselos al Moodle, para que lo tengan ahí. Los otros prácticos ya están subidos todos, así que están con toda la guía paso a paso, están todas las cosas ahí como para que puedan desarrollarlo. Obviamente todo lo que estamos hablando acá tiene su sustento en la teoría que vieron con el profesor Virgilio. ¿Sí? El profesor Virgilio ya les dio la mayoría de estas cosas en la teoría. Pero también hay clasificadores blandos que se basan en la clasificación supervisada, ¿no? Dentro de los clasificadores que vamos a ver y supervisados son el método del paralelepípedo, mínima distancia a la media, máxima verosimilitud, que en términos estadísticos la verosimilitud es la probabilidad. O sea que acá se trabaja con la probabilidad. Cuando hablan de paralelepípedo, está en el diccionario de la lengua castellana, ya que es una palabra que debemos conocer. Y un paralelepípedo es una figura geométrica. Si la figura geométrica tiene todos sus lados iguales, es un cubo. Si las relaciones de sus lados no son iguales, es un paralelepípedo. O sea, una caja de zapatos es un paralelepípedo. ¿Cómo construyo un paralelepípedo en el espacio? En el espacio yo debo tener, por ejemplo, tres ejes coordenados, que son de X y Z,
Y para construir un cubo en el espacio, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener unas coordenadas mínima y máxima de X, de Y y de Z. Cuando intersecto todas esas coordenadas de los ejes, me va a definir los puntos y yo puedo unir los puntos y construir un paralelepípedo. ¿De acuerdo? Entonces, estadísticamente, el paralelepípedo, ¿qué información va a necesitar para poder establecer un criterio de clasificación o de agrupamiento de los niveles digitales? Obviamente, yo tengo que definir los valores mínimos y máximos que van a incluir dentro de una determinada clase. ¿Sí? El método de mínima distancia a la media, ustedes tienen que decirle al programa cuál es el valor promedio de una determinada cobertura. Entonces el programa va a reunir todos los niveles digitales que están más próximos a ese valor de la media y los va a agrupar y lo va a definir en una clase. Mientras que el último método, el de máxima verosimilitud, lo que hace es trabajar con la probabilidad. Esa probabilidad, ¿sí?, la define como zonas de isoprobabilidad y va a empezar a incluir los niveles digitales que están dentro de esas zonas de isoprobabilidad, básicamente. Después tenemos algunos otros métodos de experimentos lineales, por ejemplo el de Fisher, o el de redes neuronales artificiales, que también están en inglés. Mientras que los clasificadores blandos tenemos algunos que son como el método Bar-Class, Mahal-Class, Bell-Class y Fish-Class. Eso está para que lo vean, pero no lo vamos a hacer en la práctica. Y tampoco lo tomamos en el final. ¿Sí? Acá en este documento les muestro, les habla también de lo que son los clasificadores hiperespectrales. ¿Sí? Los clasificadores hiperespectrales básicamente están definidos para imágenes satelitales hiperespectrales. O sea, si tiene muchas bandas se llama multiespectral. Ahora, si tienen más de 30 bandas, ya son hiperespectrales. ¿Sí? Entonces, simplemente para que sepan que están ahí, que existen, pero en los objetivos de pulsador, este pulsador no está ahí. Y después tenemos lo que es clasificación supervisada, ¿sí? Que la clasificación supervisada, perdona, no supervisada, es la que estuvimos hablando y trabajando en la clase pasada. Y bueno, parte de esta clase. Fíjense acá, me aparece evaluación de la exactitud, ¿sí?, con el módulo sample y con el módulo ERMAT, que se llama, que es el de oro matemático, básicamente. Y ya les voy a comentar cómo se hace. Ahí está parte de lo que cómo se desarrolla la práctica. ¿Qué es lo que pasa? Yo ahora estoy trabajando en ponerle este práctico un poco más detallado para que lo puedan hacer de manera autónoma, o sea, que lo puedan hacer ustedes mismos. Y dicen, bueno, ahí están los algoritmos de clasificación y acá les va explicando más o menos cómo se hace el campo de entrenamiento. ¿Sí? Que eso yo se los voy a explicar ahora en este momento. Este es un archivo de una firma espectral. Ya vamos a hablar de todo eso. Estas son las comparaciones de las firmas espectrales y acá están los métodos aplicados. Bueno, ahora les voy a compartir, recién termino de procesar, a ver si les aparece. Ahí les aparece. Bueno, este es el método isoclass. Este lo realicé con 2 iteraciones. Ustedes van a probar con 3 y con 4 iteraciones también. Y van a ver cuál anda mejor y las unidades. Cuál describe mejor las unidades del paisaje que tenemos acá. Otra cosa, cuando uno habla de unidades de paisaje, unidades ambientales, se toma como lo mismo. ¿Por qué?
yo puedo hablar de una unidad ambiental y la unidad ambiental la puedo asociar con que, por ejemplo, con la cuenca hidrográfica. Yo digo, la cuenca hidrográfica es mi unidad ambiental. Ese es un criterio de unidad ambiental. Otro criterio sería, por ejemplo, establecer los tipos de cobertura vegetal como unidad. Sin embargo, cuando yo hablo de una unidad de paisaje, el paisaje es una unidad homogénea, diferente a otras, y que a la vista de un observador tiene características que las hace diferentes. Por ejemplo, yo miro la vegetación y la serranía y digo, mira, aquello es una selva montana o una selva de transición. ¿Por qué? Y porque la estructura de los árboles, el porte, el tipo de especies, va a cambiar. Entonces eso va a modificar el color, la estructura, la densidad de las especies, etc. Entonces el paisaje es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, yo después puedo asociar a la unidad de paisaje el tipo de cobertura vegetal, el uso, ¿sí? Etc. ¿Por qué? Porque el paisaje responde a la culminación de una serie de procesos tanto naturales como antrópicos que han generado. Y obviamente el paisaje es algo dinámico, está cambiando permanentemente. Por eso esos conceptos se utilizan para definir unidades ambientales. Eso viene de la ecología del paisaje, ¿no? Bien. Ahí tenemos el motor de Socrates. Ustedes van a trabajar y van a empezar a analizar y van a ver cuál es la que más le conviene generar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Brevemente, yo voy a abrir, que yo tengo una imagen satelital, una clasificación que tengo yo acá, perdón, una composición color que tengo acá. Usted puede usar cualquier composición color que tengan porque el objetivo es determinar unidades de paisaje o de cobertura. Entonces, voy a usar las herramientas de zoom y dicen, yo me voy a mandar acá donde está bien verde. ¿Ven ese verde bien brilloso? Eso es vegetación de bosque montano, perdón, de selva montana. Esto es el río, acá está el Mojotoro, el río Aqueros, el río La Caldera y el río Hidalgo. Y el Mojojojo, Borbón, Burbuja y Hidalgo. Bien, fíjense acá las unidades de vegetación se ven bien verde, brillosa, porque esta es una clasificación, perdón, una composición de imagen que yo realicé, donde a la vegetación, o sea, al color verde le asigné la banda del infrarrojo cercano, el primer infrarrojo cercano. Entonces la vegetación va a tener un mayor contraste y eso me permite hacer una mejor clasificación. Entonces, para hacer los campos de entrenamiento yo puedo utilizar una imagen que ya tenga una clasificación que más o menos se ajuste en algunas clases o directamente en interpretación sobre las imágenes. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo acá un número bastante importante de coberturas. Entonces voy a ir acá y voy a tomar, voy a crear un polígono que contenga a este verde bien intenso. Y acá yo, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el NDVI también. Y lo voy a cargar en el Composer. Por ejemplo, voy a ir acá, hay una hojita con un signo más verde en el Composer. Hago un clic, selecciono la opción Master, toco los tres puntitos y voy a cargar el NDVI. Selecciono acá el Palette File, NDVI y NDVI. Y fíjense que ahí yo puedo ver el NDVI que me ayuda a determinar qué vegetación es. Fíjense, en el caso del NDVI, que lo están viendo ahí, la vegetación de mayor vigor se ve en un verde más oscuro.
Entonces, yo ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a crear los campos de entrenamiento. ¿Qué es un campo de entrenamiento? Un campo de entrenamiento es un polígono donde yo lo voy a utilizar para extraer información. Primero, voy a ir a esta opción, uno que está en la mitad que parece un tiro blanco ahí, de color amarillo y una cruz roja. Dejo el cursor ahí sin apretar ningún botón, dice digitalice. Hago un clic ahí, ¿sí? Y me aparece esta opción. O sea, puedo digitalizar un punto, un polígono o texto. Yo voy a dejar polígono. En el nombre, dice nombre de la capa para ser creado. Voy a tocar acá y voy a poner campos de entrenamiento. Y ahí tengo también un problemita con el teclado. Y se me dio loco. Y estoy activando el teclado de la pantalla. Y acá me dice ID of value. Ese identificador del valor va a ser el número de clase que yo estoy trabajando. Si yo le doy OK, ahora puedo graficar en la clase 1, y eso yo les recomiendo que agarren el papel, una hoja de papel y vayan a anotar. En la clase 1 yo voy a digitalizar bosque, que en realidad va a ser selva montana. Y voy a editar todos los píxeles que tengan un contraste muy alto. Y voy haciendo clic con el botón hasta llegar lo más próximo hasta el punto de inicio. Cuando llego hasta el punto de inicio, que hago clic con el botón derecho y se cierra el polígono. Una vez que hice eso, arriba hay una flechita roja hacia abajo, hago un clic, le doy sí y se guardó. ¿Qué pasa? Ahora vuelvo a hacer, yo voy a sumar otro polígono por acá. ¿Sí? Me fijo que esté seleccionada en azul, donde dice campos en entrenamiento. Vuelvo a hacer clic en digitalice y ahí me aparecen dos opciones. Dice adicionar atributos a la capa vectorial visible o crear una nueva capa para ser digitalizada. Vamos a seleccionar la primera opción para seguir digitalizando en el mismo archivo. Le doy OK y fíjense que por defecto el programa me carga el número 2, que es para digitalizar la segunda clase. Obviamente no me interesa digitalizar todavía la segunda clase, sino que reemplazo por 1 porque ahí. Se me apagó la computadora, así que sigo acá por el otro dispositivo. Bien, entonces ahí se continúa digitalizando la primera clase. Si yo no hago clic en esa flechita roja hacia abajo, no se guarda lo que voy haciendo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos ahí, básicamente, ¿sí? Es que ir trabajando, ir creando los campos de entrenamiento para cada una de las coberturas. Obviamente,